Bueno, y México es el país invitado de honor en la edición número 35 de la Feria Vitrina Turística ANATO 2016 en Colombia, uno de los eventos más importantes del sector en América Latina. Participan representantes de Puebla, Quintana Roo, Durango, Jalisco y Tlaxcala, además de otros 68 expositores. Al respecto, habla en este espacio y agradezco al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Secretario, buen día. Oscar Mario, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo estuve ayer allá en Bogotá, Colombia, en la inauguración de esta vitrina turística. Es una feria de turismo, es la feria de turismo más importante de Colombia y sin duda una de las más importantes de América Latina, en donde en esta ocasión nos dio la oportunidad que fuera México el país anfitrión. Habíamos estado ya 10 años acudiendo a la feria, pero esta vez es la primera vez que somos el país anfitrión. ¿Y por qué Colombia? Porque Colombia ya se volvió el cuarto país emisor más importante de turistas hacia México, lo es después de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Alcanzamos el año pasado 363,000 colombianos que viajaron a nuestro país, cifra récord, y esto se debe en gran medida a los acuerdos derivados de la Alianza del Pacífico y la liberación de las visas entre los dos países. Han crecido el número de colombianos que vienen a México, pero también el número de mexicanos que vamos a Colombia, que andaremos por ahí de los 140,000. Muy importante porque para los dos países el turismo es una de las actividades centrales de nuestras economías. Para ellos quizá va a ser la segunda fuente de divisas en su país, en el caso nuestro es como la cuarta, y lo es también muy relevante, Oscar Mario, porque los dos países nos hemos visto sujetos a una reducción importante de los precios del petróleo, y por eso el turismo se perfila como uno de los principales motores y generadores de empleo de nuestros países. Oiga, le pregunto, porque veía las imágenes, ¿estuvo usted presente en la visita que hace Joe Biden a México en la Cancillería? Así es, Oscar Mario, estuvimos ahorita en la mañana en esta reunión de alto nivel en términos económicos que presidieron por el lado mexicano el secretario Videgaray y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y del lado de la comunidad de los Estados Unidos, del grupo, venía el vicepresidente de los Estados Unidos. Yo destacaría de lo que dijo ahí Oscar Mario, a mi juicio lo más relevante, dijo, no nos confundamos, no se confundan ustedes los mexicanos cuando oyen esa retórica típica de campañas políticas en donde lamentablemente ha habido muchas críticas hacia los mexicanos. No se confundan y no piensen que así piensa la mayoría del pueblo norteamericano. Para la mayoría de los norteamericanos, México es un socio estratégico, es un socio vital, extraordinario, y usó frases como diciendo, antes pensábamos qué podíamos hacer por México, y ahora el tema es qué podemos hacer con México. Entonces creo que fue un mensaje importante del vicepresidente de los Estados Unidos, consciente de que en la política norteamericana hemos sido golpeados los mexicanos, y quiso dejar muy claro de que ese es un tema de la política, pero que no está compartido por la mayoría de la población. Bien, ¿y qué otro tema abordará el vicepresidente de los Estados Unidos con algunos secretarios de Estado y específicamente con usted, alguno en el plano turístico? Sí, Oscar Mario, en el caso nuestro, y tuvimos una intervención en la parte que correspondía sobre todo, ha habido esfuerzos muy importantes para facilitar el movimiento de bienes y de personas. Incluso recientemente las noticias hemos visto también al sector de Hacienda, la ministra de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, con el ministro, por ejemplo, de Homeland Security, el de seguridad allá, el de aduanas, en donde se ha trabajado mucho en poder tener ya lo que se llama una sola aduana. Esto de hecho ocurrió en Laredo, una preinternación donde las dos autoridades migratorias están revisando la misma carga. Con esto que está ocurriendo en la parte de carga, nosotros queremos facilitar cada vez más el viaje de los turistas y el viaje de los nacionales de México, Estados Unidos y viceversa. Y por eso vamos a trabajar muy fuerte en promover y en extender el programa de Global Entry, que es el programa que tienen los norteamericanos para facilitar la llegada a Estados Unidos, y en el caso nuestro el programa de viajero confiable, que hoy en día todavía tiene una presencia muy pequeña, y es la única manera que tenemos de que las llegadas a nuestros países sean fáciles y seguras. Fíjate, el año pasado llegamos a más de 15 millones de vuelos de pasajeros que llegaron del exterior. Sabemos que alcanzamos los 32 millones de visitantes del exterior,
y eso obviamente está teniendo un impacto en las llegadas a los principales aeropuertos, donde a veces las colas son muy largas. La manera de resolverlo es a través de la tecnología, y estamos comprometidos los dos gobiernos a trabajar en estos programas de viajero confiable. Bien, entonces, ¿los norteamericanos que vengan a México tendrán una especie de Global Entry a México? Hoy en día ya existe un programa que se llama Viajero Confiable, pero pues es un secreto muy bien guardado porque ni tú ni yo lo conocemos, Oscar Mario. Sí. Realmente se ha ido trabajando, pero no se conoce, y ahora el compromiso, y de hecho tengo yo reuniones la semana que entra aquí con las autoridades americanas, es como, y en cambio ya Global Entry ya tiene 4 millones de registrados. Entonces lo que queremos hacer es un programa común en donde precisamente tanto México como Estados Unidos y después Canadá podamos tener programas para facilitarle a los viajeros frecuentes y confiables el acceso y la llegada a nuestros países. Entonces, en eso estamos y esperemos relanzarlo. Oiga, secretario, y en relación a este mismo tema, ¿sigue avanzando el proceso para suprimir la visa que exige Canadá a mexicanos? Sí, entiendo que sí. El anuncio que se hizo en días pasados por el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá fue en el sentido de que se eliminaría la visa, que creo que es una parte muy importante, porque ahora que yo vi lo de Colombia, la razón por la cual ha aumentado el turismo entre nuestros países es porque se eliminó la visa. Esa es la razón principal. Eliminar las visas, limitar restricciones, es lo que facilita el viaje de negocios y de turismo. Entonces, ahora pues hay que entrar al detalle, hay que insistir en que se realice esto que fue el anuncio, que realmente ocurra, pero la decisión política del lado canadiense está tomada de quitarle la visa a los mexicanos para entrar a ese país. Ya hace unos días lo dijo, que seguimos estando en los top 10 como destino, sí, pues, a nivel mundial. Sí, Oscar Mario, seguimos siendo el número 10, estamos con 32 millones de visitantes el año pasado, una derrama de 17.500 millones de dólares, y lo más importante, alrededor de 9 millones de mexicanos vivimos, ya me incluyo yo ahí, directa o indirectamente del turismo. Es uno de los motores más fuertes de la economía. 60% de las personas que trabajan ahí son mujeres, y normalmente es la entrada al primer trabajo de la gente joven. Entonces, dado el entorno internacional, dado muchas otras evoluciones de otros sectores económicos, no cabe duda que este es el sector donde México también tiene que apostarle. Y por eso este tipo de programas con los americanos de viajero confiable, de facilitación de pasos de aduanas, son fundamentales para facilitar el crecimiento de este sector económico. Secretario, un abrazo, gracias. Gracias, Oscar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.